Muy buenas tardes, les damos la bienvenida hoy a la jornada del diplomado con el curso de responsabilidad, Buenas conciliación. tardes, profe. Buenas tardes. En gestión de conflicto, en responsabilidad civil y seguros con el doctor Juan Carlos Díaz Restrepo. El doctor es especialista en seguros, especialista en investigación y prueba en el proceso penal, especialista en derecho procesal civil, especialista en penal económico, es doctor también en derecho, ha hecho varias publicaciones, docente también de la Universidad Autónoma de Bucaramanga desde ya hace varios años, también desde el 2004, también es docente de posgrado, coordinador de la línea de procesal en la facultad. Ha sido pues también, es abogado litigante también, conoce a profundidad todos estos temas de responsabilidad civil y seguros que vamos a ver en la tarde de hoy. Entonces, por favor, vamos a participar activamente de la clase, activamos cámara, estamos atentos pues a la clase que nos va a dictar el doctor Juan Carlos Díaz y pues pueden hacer pues las preguntas, resolver las dudas que tengan y les deseo una tarde exitosa y de mucho conocimiento. Gracias, doctor Juan Carlos. Ingeniera, gracias a usted por la invitación. Muchas gracias. Bien, buenas tardes. A la mayoría de ustedes creo que los conozco porque han estado en mis salones de pregrado. No sé si en este curso existan personas diferentes a los que han estado en mis salones de pregrado, si de pronto a alguien no lo conozca. Hay 29 matriculados, creo. Estaba mirando las listas y pues casi todos los nombres se me hacen comunes. Vamos a vernos en la tarde del viernes. No parece tarea sencilla, ¿no? O sea, lo cierto es que sí tenemos que aprovechar, sacarle el gusto y el provecho a un curso por el que le hemos pagado un buen dinero, y no esperamos que solo sea cumplir un requisito, esperamos que nos aporte en nuestra formación como juristas, pues por lo menos así está diseñado, estoy seguro de ello, conociendo la seriedad de la ingeniera, de cómo diseña sus cursos. Entonces, el que esté pensando en que de pronto con esto va a cumplir un requisito y eso, qué mal está invirtiendo su dinero, porque no es por cumplir, es porque muy seguramente la mayoría o algunos de ustedes ya están en el ejercicio del litigio, van a conocer procesos de responsabilidad civil, van a manejar temas de seguros y hoy entienden mucho más de lo que entendían en mis salones de clase por allá en cuarto semestre, cuando ni siquiera sabían que era una demanda o nunca habían hecho una demanda. Hoy por lo menos ya han transitado por consultorio jurídico la inmensa mayoría y ya han hecho demandas reales y ya han asumido vocerías judiciales y ya han estado en un estrado o vía por estos mecanismos, teniendo una discusión argumentativa con una contraparte y con un juez como director del proceso. Entonces, dado que eso ha avanzado tanto, pues yo pienso que podemos sacar muy buenos dividendos de la clase de hoy. El curso de conciliación yo siempre lo he considerado que es muy extenso, pero eso no es culpa de la ingeniera ni mía ni de nadie, eso es culpa del ministerio que lo hace así de extenso. Y a veces unas clases de pronto se pueden llegar a tornar repetitivas, hablar de lo mismo, y ese no es mi objetivo. O sea, yo quiero hablar de temas de derecho. Yo ponerme a hablar del acta y de la constancia, a eso no me trajeron a hablar de casos de responsabilidad civil y de temas de seguros, y vaya que sí he manejado algunos y de interesantes como para compartirlos con ustedes. Aún tengo algunos en la jurisdicción y pues obviamente los voy a compartir a través de ejemplos para que entendamos este tema de la responsabilidad civil, que parte de un supuesto muy elemental: el que le cause daño a otro tiene que repararlo, y la forma de reparar en Colombia, pues gústenos o no, es en dinero. Así el análisis parezca un tanto frío, y ya les voy a contar por qué. Entonces, espero que la tarde se aproveche, espero que
los motive lo suficiente como para que estén interesados. Les voy a pedir una motivación inicial a Muy ustedes. buenas tardes. Buenas tardes. Les voy a pedir una motivación inicial a ustedes, y es que los que puedan, tampoco me voy a poner a obligar, porque me parece que eso sí está en cada uno, lo que quiera aprender y cómo saque su inversión de un curso que es costoso, supongo. Yo la verdad no sé cuánto vale un curso de esto. Que prendan sus cámaras, que interactuemos, que hablemos, si están en una disposición. Si no lo logro, pues igual, lastimosamente, si no lo logro, tendré que dictar mi clase, porque yo, para ponerme a revisar, digo lastimosamente porque no voy a interactuar con ninguno de ustedes. Ayer dicté en una maestría de familia, dicté toda la mañana, y la interacción fue muy rica porque pues hay jueces, hay funcionarios, hay abogados litigantes, están expectantes, quieren saber temas de pruebas. Entonces esa interacción motiva al maestro o al docente. Si yo no cuento con esa interacción, yo me voy a sentir que le estoy hablando a una pantalla absolutamente inactiva, y obviamente creo que voy a procurar en estas 4 horas simplemente cumplir con un requisito de la manera más tibia y liviana, porque no tengo motivaciones adicionales de preguntas ni de un público que yo evidencie que efectivamente está interesado. Entonces, esa es mi primera invitación. Porfa, los que puedan, los que tengan las condiciones, puede estar alguno en la calle o algo. Lo que sí no creo es que ustedes en la calle, en otras circunstancias, pues puedan. Gracias, doctor. Qué bueno, no sé, por ahí veo su cámara. Qué bueno poderlo ver, y qué sensaciones gratas las que me genera empezar a ver a las personas con las que estoy interactuando. Doctor, ¿dónde se encuentra? Qué pena, el doctor Gabriel, ¿dónde se encuentra? Doctor, buenas tardes, y buenas tardes para todos. Aquí en la ciudad de Bucaramanga, mi doctor. Ok, qué bueno. Quiero decirle que cualquier duda, cualquier comentario, lo agradezco a usted y a todos. Si ustedes levantan su manito y me frenan mi discurso porque quieren hacer preguntas, yo estaré muy agradecido, porque obviamente me interesa que las preguntas sean resueltas, y esas preguntas muy seguramente nos van a llegar a sacar conclusiones muy interesantes. Mi experiencia la escucharon. A veces yo llevo 17, 18 años, soy profesor de la UNAV. Mi vida es más académica, litigo en estos casitos que me gustan. Hace poco terminé un proceso de responsabilidad civil que llevaba algún tiempo. Me indemnizaron, la aseguradora apareció en el proceso, como es común, y paga. Fue llamada en garantía por el demandado y apareció dentro del proceso y pagó la obligación, o nos ofreció una suma de dinero que a mí me pareció importante, y la aceptamos y terminamos. Estamos negociando un proceso de una persona que de pronto es de la UNAV, que tuvo una situación de mala suerte, desafortunada, por allá en un bar de la ciudad. Entonces estamos tratando de buscar indemnizaciones. Ya estamos cerca, yo ya estoy negociando con los abogados. Habían 100 millones de pesos de por medio, no los estamos aceptando, estamos buscando mucho más, y en este momento íbamos como por 200 millones en la negociación. Son sumas que hay que negociar, porque el daño hay que cuantificarlo y hay que monetizarlo, lastimosamente. Yo sé que a la hora de hablar de una tasación de un perjuicio es una situación muy compleja, porque el daño moral, el daño psicológico, el dolor, la afección, no poder salir, no poder volver a tomar sol, todo ese tipo de situaciones afectan la vida. Pero yo lastimosamente le decía a mis clientes que días que estábamos negociando, me decían: pero doctor, es que usted es muy frío, es que usted no puede ver las cosas así, ¿cómo que deje los sentimientos en la casa? Y yo le decía: lo tiene que hacer, porque es que mi oficio es tasar su perjuicio en dinero y volvérselo dinero y monetizarlo. Si usted quiere también que las personas que lo afectaron salgan y den unas declaraciones públicas en el sentido de que se disculpan y que no vuelve a pasar, también lo logro. Pero a mí me parece más importante es el tema del dinero, que usted ese perjuicio se le cuantifique y pueda tener una indemnización de acuerdo a los daños que a usted se le causaron. ¿Listo? Entonces por ahí va a empezar nuestras charlas, con casitos y con todo ese tipo de situaciones. Bien, voy a empezar con algo muy importante para que todos lo tengamos en cuenta, porque estamos en un curso de conciliación. La ley 640 del año 2001 nos dice, y esto no voy a tratar de sacarlo un poquito, y doctor Ramón, qué rico verlo, hermano, ¿cómo ha estado? Hace muchos años no lo veía. Doctor Juan Carlos, buenas tardes. Igualmente, me agrada mucho saludarlo. Bueno, igual a María y a Gina, gracias por las cámaras. Bien, voy a empezar comentándoles algo muy importante. La ley 640 del año 2001 nos dice que los procesos declarativos
los procesos verbales tienen algo que se llama el requisito de procedibilidad, audiencia de conciliación. Cuando nace la ley 640 del año 2001 dice, si usted no me agota requisito de procedibilidad, audiencia de conciliación, yo le voy a rechazar su demanda. Eso empezó diciendo esa norma, a rechazar la demanda. Lo que sucede es que posteriormente vino el Código General del Proceso y me dijo, no, un momentico. Si usted no me agota el requisito de procedibilidad, ojo, porque es requisito de procedibilidad, no de procesabilidad, porque el requisito de procesabilidad es para penal, el requisito de procedibilidad es para civil, un requisito sin el cual y sine qua non yo no puedo iniciar la acción, porque no me va a atender la jurisdicción, me cierra las puertas. Entonces vino el Código General del Proceso y dijo, no, no es rechazo, es inadmisión de demanda. Si usted no me concilia en un proceso de responsabilidad civil, yo le voy a inadmitir la demanda y la convirtió en causal de inadmisión de demanda, no haber agotado la conciliación cuando es requisito de procedibilidad. ¿Listo? En los procesos de responsabilidad civil, donde se le ha causado un daño a alguien y hay que repararlo, pues obviamente ese proceso, ya les voy a decir por qué, ese es un proceso declarativo verbal. Digámoslo de una vez. ¿Por qué es un declarativo verbal? Bueno, ¿y este tipo de dónde saca que ese proceso es un declarativo verbal? Si yo lo miré en el Código General del Proceso y además me asusté porque no habla de procesos de responsabilidad civil, no los encuentro. Entonces el tipo puede estar mintiendo. Señores, yo digo que el proceso de responsabilidad civil, llámese contractual o llámese extracontractual, o inclusive negocios de seguros que vamos a mirar más adelante, son procesos declarativos verbales apoyado en la regla del artículo 368 del Código General del Proceso. El artículo 368 del Código General del Proceso dice, se sujetarán a este trámite al verbal todo asunto contencioso que no tenga un trámite especial. Señores, este no tiene un trámite especial. O sea, yo me pongo a mirar los asuntos que tienen trámite especial, ojo que es bueno que tengan el Código General del Proceso a la mano, y yo me pongo a mirar los asuntos que van desde el artículo 374, empiezan ahí, y van hasta el artículo 389, son más o menos unos 16 procesos y ninguno me habla de responsabilidad civil, ninguno. Ahí está y me puede llegar a hablar del proceso de declaración de pertenencia, del proceso de resolución de compraventa, del proceso de servidumbre, del proceso de rendición de cuentas, del proceso de restitución de inmueble arrendado, en temas de familia, del proceso de divorcio, del proceso de nulidad. Pero doctor, discúlpeme, ahí dentro de esos 15 o 16 no encuentro el de responsabilidad civil extracontractual o contractual. Ah, tranquilo. Precisamente porque no está ahí, entonces utiliza la regla del 368. Si el asunto no está ahí, dele trámite de proceso verbal. Entonces estos asuntos se van a ventilar por las disposiciones del proceso verbal. Ojo, hay dos declarativos para los que estén un poquito idos de la academia o para los que quieran estar como hasta ahora cuadrando sus cosas. Hay dos declarativos puntuales, el verbal y el verbal sumario, ¿cierto? Son dos declarativos especiales. Perdón, dos declarativos, verbal y verbal sumario. Hay otros que se llaman declarativos especiales, pero no les voy a mencionar. Solo tienen 4 asuntos: expropiación, deslinde, amojonamiento, divisorio y monitorio. Pero entonces digamos, el verbal y el verbal sumario. Una buena pregunta para mí que voy a empezar a litigar y que quiero estar en la actividad judicial y que voy a retomar este tipo de procesos. Profesor, ¿en qué se diferencia un proceso verbal de un proceso verbal sumario? ¿Cuál es la diferencia? Señores, es sencilla. El proceso verbal está constituido por 2 audiencias. Tiene una audiencia que se llama audiencia inicial y tiene una audiencia que se llama instrucción y juzgamiento. El proceso verbal se desarrolla en 2 audiencias. Cuando usted lo citen a un juzgado, lo van a citar a 2 audiencias. Primero, si quiere ahora miramos qué se hace en cada una, la audiencia inicial y la audiencia de instrucción y juzgamiento. Mientras que el proceso verbal sumario tiene una sola audiencia que está en el artículo 392 y la llaman mucho la audiencia concentrada, es decir, va a ser lo que se hace de inicial y de instrucción y juzgamiento en una sola.
Entonces se llama audiencia o la hemos denominado audiencia concentrada. Además que el proceso verbal sumario, por ejemplo, es para asuntos de mínima cuantía, aclaro eso, mientras que el proceso verbal es para asuntos de menor o mayor cuantía. Normalmente cuando cuantificamos las pretensiones en un proceso de responsabilidad civil, son pocos los que se quedan en mínima cuantía. Es decir, que tienen trámite verbal sumario. Bueno, los que vemos en consultorio, un peatón que por ahí una motico le pegó y que le afectó una piernita y que se raspó un brazo, y sí, pero normalmente un proceso interesante de responsabilidad civil en solo temas de perjuicios extrapatrimoniales o morales, las cuantías parecen ser mucho más interesantes que una mínima cuantía. ¿Listo? Entonces vamos teniendo claro. Profe. Sí, cuénteme. Bueno, y otra diferencia puede ser el término de traslado de la demanda, ¿no? Que en los verbales, del 367 en adelante son 20 días y en este verbal sumario son 10. Sí, esas son ya diferencias del procedimiento porque es que se busca que el verbal sumario sea más corto. Entonces el término de traslado, por ejemplo, en los procesos verbales sumarios no hay excepciones previas. Por ejemplo, en los procesos verbales sí, porque las causales de excepción previa en los procesos verbales sumarios se interponen mediante recurso de reposición contra el auto admisorio de la demanda. O sea, ya detallitos, sí, pero sí, doctor, y le agradezco, y esas son diferencias que un espectador que no conozca mucho del litigio y que quiera incursionar en el litigio con esta charla, pues puede tenerlas en cuenta. Entonces, tenemos los dos procesos. Ojo, quiero aclarar algo. Si un proceso de responsabilidad civil, contractual o extracontractual, es de mínima cuantía, usted le va a dar trámite de proceso verbal sumario. Ojo con eso, le va a dar trámite de proceso verbal sumario. Pero si es de menor o de mayor cuantía, ahí sí tendrá trámite verbal. Lo cierto es que la regla del 640 le dice, me concilia antes, me cita a su presunta contraparte a una audiencia de conciliación prejudicial para que yo le pueda admitir su demanda, porque si usted no me concilia antes, yo se la inadmito. Yo les digo una cosa, a mí me parece que es un error inadmitir la demanda cuando no lleva conciliación, pero lo acepto, era mejor el rechazo. ¿Por qué? Porque es que cuando a mí me inadmiten una demanda y me dan 5 días para subsanarla, si yo no he hecho conciliación, en 5 días no alcanzo a hacerla. Ustedes ya vieron el curso, están viendo en el curso de conciliación los tiempos que se requieren para una conciliación, el envío de comunicaciones y todo, y en 5 días no lo logran. Entonces lo que hemos visto es que uno no alcanza a subsanar en 5 días, pero ¿y quién va a hacer una conciliación en 5 días si no la ha hecho? Lo que pasa es que sí puede pasar es que usted haya hecho la conciliación, tenga la conciliación y se le haya olvidado aportarla. Bueno, para eso sí sirven los 5 días, para aportarla, pero para de resto, para nada más, porque en 5 días los tiempos serían muy escasos. ¿Listo? Entonces, en estos procesos, en general en los declarativos, puntualmente en estos procesos de responsabilidad civil, el legislador me está diciendo, me concilia antes. ¿Qué busca el legislador? Obviamente que las partes se sienten en la mesa y buscar un acuerdo. ¿Quién quita? Ojo, me concilias, me hace el intento, ¿no? Ustedes ya van entendiendo en este curso de conciliación. Si la parte citada no va, pues obviamente se agotó el requisito, porque tampoco yo lo puedo obligar. Es citarlo, es convocarlo. Pero si no va, pues obviamente el requisito queda agotado y yo ya puedo ir con esa constancia de conciliación, porque ahí no hay acta, a presentarme ante el juez a decirle que sí hice el ejercicio de citar a la contraparte, pero la contraparte no compareció. En ese caso levanto una constancia de conciliación. Bien, creo que vamos bien. Entonces, el Estado dijo, venga, usted antes de írseme a estos procesos, se me sienta con un conciliador, que son ustedes, que se están capacitando, se me sienta con un conciliador y trata de hacerme una conciliación, porque quién quita que ese proceso se solucione en una mesa, dialogando, y nos evitemos un proceso más. Por eso el Estado colombiano, o el legislador colombiano, puso como ese filtro. Quién quita que ahí logren un acuerdo y no tengamos que llegar a desarrollar un proceso por una contienda de esta, sino que las partes en una mesa, en un ejercicio anticipado, hagan una conciliación y logren un acuerdo. ¿Listo? Pero bien, ojo que viene una de las cosas más importantes de las que puedo hablar hoy. ¿Cómo hago para quitarme ese requisito de la audiencia de conciliación y poder llegar a presentar una demanda sin conciliar? ¿Se puede? ¿Se podría evitar ese requisito? ¿Le puedo yo dar, suena raro y no es pecaminoso ni nada, le puedo yo sacar como una curvita a la norma y no sentarme o no sentarme a conciliar con mi contraparte? ¿Eso es posible? ¿La ley 640 me plantea esa alternativa? Y la respuesta es sí.
Sí, pero hay que saberlo manejar. Obvio. El legislador no me dice, usted no se tiene que sentar a conciliar, obviamente, si desconoce el domicilio o el lugar de ubicación de su presunta contraparte. Ah, pues sí, porque es que entonces ¿a dónde lo voy a llamar? ¿A dónde lo voy a citar si yo no sé dónde está? Es decir, si yo tengo un demandado al que voy a emplazar, pues no me pueden exigir conciliación, porque yo desde la misma demanda le digo, señor juez, desconozco el domicilio del demandado, por favor emplácelo, y además le digo, tampoco agoté el requisito de procedibilidad, porque entonces ¿a dónde lo citaba? No que no sé a dónde mandarle la cartica, el telegrama, el correo, porque yo no sé el dónde está. Entonces, esa es una de las situaciones, cuando se desconoce el domicilio o el lugar de ubicación del demandado. Pero hay otra muy importante, y es cuando usted en el trámite pida medidas cautelares. Viene un temita ahí del cual de pronto no hemos hablado mucho en pregrado. Las medidas cautelares. Las medidas cautelares son un mecanismo diseñado por el derecho procesal para que una sentencia no se vuelva ilusoria, para que una sentencia se cumpla, para que una sentencia se satisfaga. Ese es el efecto de una medida cautelar. Obvio, las medidas cautelares en los procesos ejecutivos son todas. ¿Por qué? Porque hay certeza del derecho, no que yo tengo un título ejecutivo, yo tengo una obligación clara, expresa y exigible, entonces yo puedo pedir embargos, puedo pedir secuestros. Claro, porque el derecho me dice, pues vaya y persígale los bienes al deudor ya que él le debe, pero es que me debe es un hecho cierto. Pero en los procesos declarativos, las medidas cautelares no son tan sencillas. Ojo, no, yo no voy a ir a un proceso de responsabilidad civil a decirle a un juez, señor juez, declare que el demandado es el responsable del siniestro, declare que me dé estos perjuicios, y por ahí derecho también le voy a pedir con la demanda que le embargue y le secuestre bienes, porque va a decir, no, pero es que el derecho está en disputa. El derecho no está claro todavía, diferente en un proceso ejecutivo donde el derecho sí está claro. Y hay una obligación clara, expresa y exigible. Entonces aquí cambia un poquito el tema de las medidas cautelares y por eso es que les digo que hay que saberlas pedir. La principal medida cautelar en los procesos declarativos se llama inscripción de la demanda en los bienes sujetos a registro del demandado. Ojo, inscripción de la demanda. Aquí no esperan los embargos y los secuestros de entrada. Obvio, la norma sí dice medidas cautelares en los procesos declarativos y sí permite un embargo, pero teniendo sentencia de primera instancia a mi favor. De resto no. Es que ya hay algún tipo de certeza del derecho. Ya un juez me dijo que yo sí tenía el derecho, pues ya le puedo embargar bienes. Pero tenemos que saber qué es un embargo, qué es un secuestro y qué es una inscripción de la demanda para saber en qué terreno es que estamos caminando. Bien, entonces, ojo. La inscripción de la demanda, básicamente, para que ustedes me entiendan en el más coloquial de los sentidos, es una anotación que se hace en el folio de matrícula inmobiliaria de un bien, como diciendo, este bien tiene un pleito, el que lo compre, compra pleito, es como una advertencia, es como si le pusieran una señal ahí en rojo, para que el que vaya a comprar dice, uy, no, pero usted que me va a vender su casa y tiene una inscripción de la demanda, o sea, sobre su casa se está tejiendo una controversia y puede ser que usted la pierda. No, yo no se la compro. Porque el que compra, compra pleito. Entonces la inscripción de la demanda es como una advertencia y la inscripción de la demanda es la medida cautelar posible en los procesos declarativos. Esa no es medida de proceso ejecutivo, esa es medida de proceso declarativo. La medida de proceso ejecutivo es el embargo y secuestro. Cuando usted tenga una letrica, ojo los que van a empezar a litigar, cuando usted tenga una letrica, un pagaré, un cheque, un contrato de arrendamiento y tenga una obligación clara y expresa y exigible, desde el mismo momento en que usted presenta la demanda, le pone al juez una hojita, dice medidas cautelares y dice, señor juez, yo lo digo así, para que las pretensiones de mi demanda no resulten ilusorias, le solicito que, 2 puntos, se embargue el carro del demandado de placas tal, se embargue la finca del demandado con folio de matrícula tal, se embargue el inmueble del demandado con folio de matrícula tal y ubicado en tal lado y dirección tal. Claro, de una vez. Porque, ojo, en un ejecutivo, desde que yo presento la demanda, pido esas medidas y el juez cuando me saca el mandamiento de pago, de una vez me las decreta. Y ojo, en su vida profesional que usted está tratando de aprender cosas interesantes y buenas.
Yo como abogado, si yo tengo mis medidas cautelares, yo primero voy y las practico y después notifico al demandado. No se le vaya a ocurrir notificar al demandado y después llegar con las medidas, porque cuando ya vaya a reaccionar, el demandado le ha vendido todo, se ha insolventado, le ha hecho ejercicios simulatorios. Bueno, usted podrá alegar una simulación, eso es otro declarativo, además es un verbal, pero eso dura mucho tiempo. Entonces, usted tiene que saber jugar con las medidas cautelares, pero hay que saber jugar en los declarativos, porque en los declarativos el derecho está en disputa, en discusión, y no voy a poder pedir embargos y secuestros, voy a pedir inscripción de demanda. Bien, entonces vamos a suponer que yo tengo inscripción de la demanda en los bienes sujetos a registro de propiedad del demandado. Porfa, ayúdenme con unos articulitos que quiero que ustedes revisen. Vamos al artículo 590, medidas cautelares en los procesos declarativos. 590. ¿Qué necesita, profe? Los... ¿Que leamos o lo escuchamos? Listo. Empecemos si quiere, doctor, me va ayudando en los procesos declarativos. ¿Qué dice? Sí, señor. Artículo 590 del Código General del Proceso, medidas cautelares en procesos declarativos. En los procesos declarativos se aplicarán las siguientes reglas para la solicitud, decreto, práctica, modificación, sustitución o revocatoria de las medidas cautelares. Sigamos un poquito. Vale. Numeral primero. Dice, desde la presentación de la demanda a petición del demandante, el juez podrá decretar las siguientes medidas cautelares. A. La inscripción de la demanda sobre bienes sujetos a registro y el secuestro de los demás cuando la demanda verse sobre dominio u otro derecho real principal, directamente o como consecuencia de una pretensión distinta o en subsidio de otra o sobre una universalidad de bienes. Doctor B, el B me interesa Señor. mucho para lo que voy a El explicar. B. La inscripción de la demanda sobre bienes sujetos a registro que sean de propiedad del demandado cuando en el proceso se persiga el pago de perjuicios provenientes de responsabilidad civil, contractual o extracontractual. Ahí está, ahí está. La inscripción de la demanda, y es como voy a hablar de los procesos de responsabilidad civil contractual o extracontractual, pues esa era la normita a la que teníamos que llevar. Esa es la medida cautelar, ojo con lo que voy a decir, que espero que quede claro, que me serviría a mí pedir para que no tenga que agotar audiencia de conciliación requisito de procedibilidad. Porque el legislador en la ley 640 me dice, si usted me pide medidas cautelares, yo no lo pongo a agotar ese requisito. Pero entonces no me voy a ir de torpe a ir a pedir un embargo o un secuestro. No, yo voy a pedir una inscripción de la demanda en los bienes sujetos a registro en los procesos de responsabilidad civil contractual o extracontractual. Y así como que le saco la curva a la conciliación, obvio, usted me estará diciendo de pronto, pero me están formando para conciliación y usted buscando la forma de quitarme el ejercicio que voy a hacer. Pero es que, señores, en la vida real, cuando uno tiene apremio por presentar una demanda o eso, a veces el ejercicio conciliatorio lo demora, lo distrae. Entonces uno prefiere llegarle rápidamente a los bienes del demandado a través de este tipo de medidas o situaciones así para lograr efectividades más claras. Ojo con lo que voy a decir, que tampoco lo he dicho y es muy importante. Para que el juez me decrete una inscripción de la demanda en un proceso donde el derecho es incierto, donde hasta ahora se va a declarar porque no es un ejecutivo, me van a poner un problemita. Y es que me van a pedir que yo pague algo para poder escribir esa medida. Me van a pedir que preste una caución. Ojo, en los procesos ejecutivos antes también existía esto, una caución o una póliza judicial para yo poderle embargar bienes a los demandados. Ya no. El Código General del Proceso quitó ese requisito, que además era un requisito hasta cansón, porque usted iba a una compañía de seguros, pagaba 500.000 pesos, le daba uno una póliza, pero uno ni siquiera sabía o si algún día esa póliza iba a servir para algo, tal vez para nada, para darle plata a las aseguradoras sirvió bastante.
porque sí que hicieron plata con esas benditas pólizas. Y finalmente el propósito de la póliza, que era garantizar los perjuicios, creo que nunca se materializó. Entonces el legislador, cuando saca el Código General del Proceso, dice, pues ya no pidamos más póliza en los ejecutivos. Pero es que aquí sí es diferente, y la póliza, la caución judicial, la va a fijar el juez por unos porcentajes que le dice la norma, ya lo vamos a ver. Pero ojo que pues no les quiero enseñar astucias ni nada por el estilo, pero normalmente el litigante es astuto, el litigante se busca las formas de llegar a la jurisdicción evitando contratiempos. A ver, les voy a contar el primer caso, y creo que va a ser un caso que a ustedes se les va a presentar para que lo desarrollen aquí en el salón de clase, porque yo lo propuse y es el que acabo de conciliar. Una universidad de Bucaramanga pide a una entidad canadiense del orden gubernamental que le mande unos capacitadores para dar una charla sobre género, derechos humanos y todo ese tipo de cuestiones. Se hace un convenio entre la Universidad de Bucaramanga y un instituto de Canadá. Entonces, en ese ejercicio, el instituto canadiense manda como 5 personas que vienen a la Universidad de Bucaramanga, no estoy diciendo cuál además, a dar unas charlas de capacitación de esos temas. Las personas llegan a Bucaramanga y se hospedan en un hotel 5 estrellas de la ciudad. Esto que estoy contando es cierto, además. Se hospedan en un hotel 5 estrellas de la ciudad y van a estar por el lapso de 4 días, creo. Llegaron como un miércoles, se iban como un sábado. Uno de esos huéspedes, una dama de nacionalidad boliviana que trabaja con la entidad canadiense, se levanta el sábado en la mañana ya para organizar su ida. Su vuelo era sobre el mediodía. Y ella se levanta en una de las habitaciones del Hotel 5 Estrellas y se resbala con un agua que hay en el piso, porque ella 2 días antes había llamado a la recepción y les había dicho que la nevera estaba botando agua y que estaba haciendo un caminito en el piso de la habitación del Hotel 5 Estrellas. Y no habían corregido el defecto. Ella se le olvidó, eran las 6 de la mañana, tal vez estaba un tanto oscuro. Ella se para hacer su alistamiento del viaje, pisa el agua y se va de cabeza y se parte la pierna como en 5 pedazos. Tibia, peroné, brazos, bueno, se volvió una pierna y un brazo. El fémur creo que le quedó astillado como en 3 pedazos. Bueno, el daño fue grave. La señora pues a trancas y a mochas, supongo, se desplaza hasta un teléfono, llama a sus compañeros, vienen y la auxilian, abren la puerta y esta señora está ahí tirada. Entonces es un tema de un accidente en un hotel en virtud de un contrato de hospedaje. Es que hay un contrato, claro, un contrato celebrado entre el hotel y la persona, se llama contrato de hospedaje. En un primer momento, el hotel llega y llama a una ambulancia, esas de AME, de Emermédica, la que sea, no sé, y la trasladan a una clínica de la ciudad. A la señora le dicen, hay que intervenirle inmediatamente, usted hay que reconstruirle esa pierna, eso es una intervención muy delicada, pero el hotel no da señas de que va a cubrir esos amparos. Ella llama, no, pero oiga, pero mire, no, es que usted quién sabe cómo oiga, hotel, no sea desgraciado, ayúdeme. ¿Cuándo me operan? Sábado. Pasa el domingo. El lunes me buscan. El esposo canadiense ya viene el esposo boliviano ya viene de La Paz a buscarla a ella, porque ¿qué está pasando? El hotel no se reporta, llamamos, no aparece. Entonces alguien dice, oiga, ¿y usted tiene una CISCAR, una asistencia de viajero? Llamemos a la CISCAR y contemos que usted tiene ese impasse. Llamamos a la CISCAR y la CISCAR dice inmediatamente, la señora está amparada. Ahí tuve más fe en la CISCAR, esa asistencia de viajero. Eso es bueno realmente, pues por lo que vi ahí, y yo la he utilizado un par de veces de pronto y me parece que es una buena póliza de seguro. Y le dice, inmediatamente opérenla. Vamos a operarla porque esa señora está tirada en la cama hace 3 días y entonces ¿quién la va a operar? Y ella tiene una asistencia de viajeros, simplemente cárgueme en el siniestro y yo opero porque ¿para qué es un seguro entonces? Y a la señora la operan.
La señora pues obviamente perdió su vuelo, obviamente tiene que buscar un vuelo, pero ella tampoco se puede desplazar tan fácil porque tiene silla de ruedas, porque tiene una pierna, o sea, subirla en un avión no es tan fácil, tenía que estar acostada en unos primeros 15 días. El hotel, como en un acto de decencia, le dice, venga, véngase de huésped 15 días, aquí la vamos a atender con todo a su esposo y a usted. Pero obviamente pues estamos ante un episodio de responsabilidad civil en virtud o desarrollado en un contrato de hospedaje. Eso quiere decir que es una responsabilidad civil contractual, porque está mediada por un contrato de hospedaje. Yo en un primer momento me bajo y le digo a la directora del hotel y le digo, doctora, la señora, entonces llega y me dice algo como que, doctor, pero es que la presanidad de ella, yo le dije, doctora, ahí tiene cámaras, ella siempre entró caminando hasta que se iba, o sea, si quiere, mire, si usted duda, además yo no creo que una señora se venga de Canadá a accidentarse en Colombia porque es que el sistema de salud de colombiano es tan excelente que yo mejor me voy de Canadá para Colombia porque ya están mejor los médicos, no creo, ¿cierto? O sea, uno no se viene a partir una pierna a Colombia y a volverse un brazo de esa manera. Y yo le dije, mire doctora, en última, si la señora se cayó haciendo un bote carnero o haciendo el salto del tigre, eso es problema de ella, ella se cayó en una habitación y usted tiene un contrato de hospedaje y usted me la tiene que reparar, indemnizar. ¿Cómo es la negociación? Dígame cómo van a responder, porque además, yo no sé si ustedes lo sepan, y creo que sí, cuando uno se hospeda en un hotel, ahí le dan un seguro hotelero, un seguro para el huésped, por perjuicios. A ver, póngame a mover esas pólizas, ¿cómo es el daño? Esta señora inmediatamente tiene un contrato a 2 años de capacitadora por el mundo porque iba por toda América. Aquí se le frena. Yo no sé si la institución le siga pagando, pero lo que sí me la imagino es en una casa con una incapacidad mínima de 8 meses. Vamos a negociar. Y ojo, doctora, le aclaro algo, la señora se gana 18 millones de pesos al mes en pesos colombianos, haciendo conversión. Y yo no lo estoy diciendo, o sea, esto no es especulando. Yo le traigo certificaciones de la empresa y del instituto canadiense que me refleja que ella gana en dólares, en equivalentes pesos, 18 millones de pesos. ¿Cómo es que me van a reparar a la señora? Cuénteme. Cometí un error porque me dejé creer de la gerente y llegó y me dijo, ay doctor, mire, el hotel tiene este seguro con tal compañía, vamos a poner, no es ella, pero Sura, vamos a poner que es Suramericana, tiene los seguros del hotel, háblese con los de la Suramericana. Entonces yo llamé a la Suramericana, oiga, mire, reportar un siniestro, le voy a pasar todos los documentos y tal, y vamos a tratar de hacer una negociación. Entonces me dijeron, claro, doctor, vamos a mandar un ajustador, vamos a revisar a ver qué fue lo que pasó y nosotros vamos a pagar ese perjuicio porque pues es difícil discutirlo. Lo cierto es que como a los 8 días me llegó una comunicación y me pasa un ajustador y me dice, doctor, mire, ya le hacemos un ofrecimiento de 30 millones de pesos. Yo le dije, ¿y ustedes creen que mi cliente se está muriendo de hambre o qué? O sea, la señora se gana 18 al mes, tiene una capacidad de 8 meses y usted me está ofreciendo 2 meses de sueldo y el daño moral, o sea, ¿cómo es el negocio? No lo entiendo realmente. Entonces yo le dije a mi cliente y obviamente ya mi cliente se acaba de ir para Bolivia, me dijo, no, pero doctor, ¿cómo así que 30 millones de pesos? O sea, no, jamás. Yo le dije, no, así no me siento ni a negociar. Lo cierto es que, pues, ay, doctor, yo no sé, me dijo la gerente. Y le dije, bueno, doctora, entonces, en un proceso. Entonces yo inicio un proceso de responsabilidad civil contractual contra el hotel. Es decir, legitimación por activa la señora y el esposo, ¿no? Demandantes. Legitimación por pasiva al hotel. Pero mire lo que yo hago porque lo hago intencionalmente. Yo no demando a la aseguradora. No, yo no la demandé. Yo demandé al hotel. Cuando demando al hotel, notificamos al hotel y la señora gerente del hotel me llama, doctor, ¿y qué está pidiendo? Y yo, pues que me pague el perjuicio. Ay, yo pensé que usted había dejado eso así. Yo le dije, créame que no lo íbamos a dejar así. O sea, aquí hay un daño y usted tiene que repararlo. Usted o quien le corresponda, no sé. Doctor, pero me parece el colmo que usted no demandó a la aseguradora. Y yo le dije, no, doctora, es que usted ya me puso a pelear con ellos y me cogió de bobo y me dijeron que no y a ofrecerme 30 millones. Ahora usted búsquelo si quiere que le repaguen. Claro. Entonces a ellos en el proceso les toca llamarlos en garantía y decirle, hey, señores aseguradora, venga y párese acá. Que en el evento en que a mí me condenen o algo, usted ocupa mi lugar. Eso es lo que procesalmente se llama un llamamiento en garantía. Y así lo hicieron. Llamaron en garantía a la aseguradora viene al proceso y empieza a negociar.
y hace poquito negociamos el negocio, ya firmamos un contrato de transacción y lo terminamos. Yo en este proceso, ojo lo que hice, que esto es una mañita que les voy a explicar, pero no la utilicen en todos, pero es posible. Ojo, yo no sé ustedes cómo manejen sus cosas, pero cuando yo ya trato de conciliar, pues la señora ya se me ha ido para Bolivia. Ojo, no estamos en COVID, no estamos en COVID en ese momento, porque es que el COVID nos solucionó muchas cosas en temas de poder y eso. Pero antes el poder, la señora en la cama en Bolivia, buscar una nota de presentación personal ante el cónsul o funcionario diplomático, pues, era más difícil. Entonces yo le dije, mire, yo no voy a pedir, yo no voy a hacer conciliación, pero doctor, le toca. Es un proceso declarativo, es un verbal. ¿Cuáles fueron nuestras pretensiones ahí? Yo creo que habíamos pedido como 260 millones de pesos. Es un proceso verbal, le toca. No, no me toca porque yo puedo pedir medida cautelar. Entonces mire lo que hice. Ojo con esto, que con esto se cumple el requisito en mi concepto. Y si usted lo quiere manejar así, pues lo puede hacer. No es lo más sano, pero se puede. Le estoy dando consejo de litigante. Yo pido medida cautelar, inscripción de la demanda en los bienes sujetos a registro del demandado. Era una cadena hotelera, entonces le inscribimos demanda o le pretendemos inscribir demanda en algunos hoteles de su propiedad. ¿Listo? El juez me dice que la caución, ojo, me admite la demanda y me dice que la caución para que me decrete la medida está por el orden de los 15 millones de pesos. Yo no los constituí, es decir, yo no pagué la póliza. Es decir, la medida cautelar sí se pidió y se decretó, pero no se practicó, porque yo no la pagué. La pregunta sería, ¿y con eso se evita el requisito de procedibilidad? La respuesta es sí, sí. Usted le tienen que, ojo, lo que usted no puede es ir a pedir una medida cautelar descabellada diciendo, ah, no, pues como yo pedía, no. La medida cautelar tiene que ser procedente, y en este caso era procedente y pedí la que era. Tan cierto es que el juez me fijó una caución para practicarla, pero no la practiqué. Porque mi cliente tampoco iba a sacar ahorita 15 millones de pesos. Yo le dije, no, tranquila. Es para evitarme la conciliación porque se me hacía difícil con ella en Bolivia. Tema de los poderes y todo. Hoy el poder sería muy fácil porque es que me lo manda por correo. ¿Quién? Ella y el esposo. Yo puse a demandar a los dos. Y entre los dos pedían como 260 millones de pesos. Finalmente el negocio se terminó conciliando hace unos días. La aseguradora llamó y me dijo, mire doctor, le duplicamos o algo, 70. Le dije, todavía no, todavía estamos lejos de sentarnos. Ya cuando llegaron por ahí a 100 millones de pesos, ya empezamos a hacer negociaciones y finalmente terminamos negociando 140, 150 millones de pesos esa obligación. El daño, el perjuicio. Obvio, si usted le pregunta a la señora si le parece suficiente, así es poquito todo lo que yo he sufrido, llevo postrada en una cama, sí, pero bueno, pero tenemos que cuantificar el daño. Entonces, lo que les quiero enseñar en este primer momento del curso, la primera hora de clase, es que yo puedo pedir medida cautelar, inscripción de la demanda en los procesos de responsabilidad civil contractual o extracontractual. Puede ser que el juez me la decrete y con el decreto yo evito la conciliación. Yo no tengo que constituirla. Es decir, practicarla, ir a pagar la póliza como para decir, ay no, porque es que el juez de pronto me saca un auto revocándome el auto admisorio de la demanda y me lo echa para atrás. No, ya cumplí con el requisito. Y ese proceso, yo honestamente les digo, a pesar de que sí hice negociaciones iniciales, pero informales, yo no hice requisito de conciliación o requisito de procedibilidad, audiencia de conciliación, porque utilicé la figura de la petición de la medida cautelar procedente, decretada, no practicada. Obvio, los demandados, los de la aseguradora cuando aparecieron dijeron, señor juez, aquí hay un problema, mire que le están tratando de tomar el pelo, le pasaron por encima la audiencia de conciliación, ¿por qué no agotaron requisito de procedibilidad? Lo trataron de discutir, pero Hernán Fabio López dice que la medida cautelar desde que se pida y se decrete, ya se evita el requisito de procedibilidad, así usted no lo constituya. Si yo quería embargarle, si yo quería inscribirle bienes a los demandados, sí me tocaba pagar la caución como por 15 millones de pesos, buscar una póliza judicial y no valía 15, eso terminaba valiendo como un poco menos. Podía constituirle, embargarle bienes, inscribirle demanda a los bienes sujetos a registro y de pronto los hubiera presionado más para un arreglo. Eso sí ya depende en qué condiciones quiera litigar cada uno de ustedes. ¿Listo? ¿Preguntas hasta acá? ¿Dudas? Doctor.
Oye, mi doctor, en el ejemplo que usted dice, pues puede ser que uno se encuentre frente a un juez que le diga, a efecto de decretarle su medida cautelar que usted me pide, primero me presta la caución y luego sí hablamos. ¿Sí me entiende? Para el efecto de la medida. No para inadmitir o rechazar la demanda por el requisito de procedibilidad. Puede ser. En efecto, doctor. Es decir, lo que pasa es que como yo pedí la medida cautelar con la demanda, en escrito aparte, obviamente, pues el juez tuvo que hacer un pronunciamiento a la par, es decir, tuvo que pronunciarse sobre la admisión de la demanda y sobre el decreto de la medida cautelar. Entonces, el juez al decretármela me fija caución y me dice es por tal valor, pero ahí también me la estaba admitiendo. Entonces, lo que yo traté de averiguar, y les soy honesto, averigué con varios jueces y les dije, ¿será que si yo no le constituyo la póliza, el juez es capaz de revocar el auto admisorio de la demanda? Y le decían, no, doctor, no le alcanza hasta por allá, porque es que lo que dice la norma de la ley 640 es que se pida una medida cautelar que sea procedente, más no que se practique. Y yo se la pedí, y es procedente tanto que la decretó, pero no dice que tenga que practicarse. Entonces a mí me parece que podría ser una forma, y así fue, que es una forma de alguna manera, pero puede ser que un juez me diga, espéreme, ¿qué pasó con su póliza para efectos de practicar la medida, para efectos de la medida? Yo le podría contestar, señor juez, mis clientes más adelante pueden hacer derecho del ejercicio de inscribir, de constituir la póliza, de inscribir la demanda, en este momento no tienen capacidad económica y por lo pronto el proceso continuará así. Y lo dejo viendo un chispero, la verdad, porque si no tengo plata, en su momento la practico, en su momento la escribo. Me parece que se puede dar esa discusión así. Yo lo he hecho y ha funcionado. Hay otros que me han salido más mundiales y me dicen que a través de la figura del amparo de pobreza también por ahí lo están tratando de evitar y todo eso. Yo no, ojo, mi mensaje inicial no es que evitemos la conciliación, no, la conciliación es un momento muy interesante. Lo que pasa es que mi caso era tan especial que se me hacía difícil. La señora en Bolivia, me tocaba traerla porque no estaba el decreto 806 ni la virtualidad. Eso ocurrió hace como 3 años, entonces eran unas condiciones diferentes, pero lo ideal, yo soy de los que creo que yo primero me siento con las personas a conciliar. Mire, en este momento estoy valorando un caso, tengo audiencia el martes. ¿El martes es 1 de diciembre? Sí, creo que sí. Yo no litigo mucho, yo cojo cositas que me gusten y que sean rentables, o sea, de alguna manera podrían decir, tan exquisito el otro, sí, pero no me gusta coger negocios que me enreden, me dure años y no saque nada, no, yo primero le hago una valoración al negocio de si puede ser bueno o no. Miércoles es primero, doctor Juan Carlos. El miércoles tengo una audiencia el miércoles 1 de diciembre creo que a las 11 de la mañana en la Cámara de Comercio de Bogotá. ¿Con quién? Y les voy a contar y con mucho respeto para las damas para que tengan mucho cuidado. Una mujer, una médico en Bogotá, hermosa, un cuerpo perfecto, una mujer, una morena divina. Y por esos temas a veces de las mujeres o los hombres tal vez igual, ay, es que tengo un gordito, es que aquí se me sale un gordito y entonces me voy a hacer una cirugía. Y va y se mete a un quirófano con un cirujano plástico de los más prestigiosos que hay en Bogotá, como 18 millones de pesos la cirugía para quitarle un gordito del abdomen, y el tipo le mete una quemada en el abdomen. No sabemos qué pasó. O sea, puede ser que se le cayeron unas máquinas y la quemó, pero está vuelta a nada esa mujer. O sea, entró por un gordito y terminó con quemaduras, pero yo les mostrara fotos a ustedes. O sea, son dramáticas las quemaduras que tiene la señora. Entonces, el médico en un primer momento llega y le dice, no, pues sí, yo las embarré, yo reconozco el error, si quiere venga y le devuelvo el valor de la operación, de lo que usted me pagó. Entonces ahí es que ella me busca y yo le digo, ¿y cómo será de irresponsable este señor? ¿Cómo así que le va a devolver el valor de lo...? No, es que usted me tiene que indemnizar, no que usted me causó un daño, usted me lo tiene que reparar. Y si reparar el daño vale 40 millones, entonces que me toca salir a mí a buscar 22 millones porque me faltan 22 millones para reparar lo que usted me hizo. Obvio, el tipo es tan vivo que llegó y le dijo, venga y me firma un contrato de transacción y yo le devuelvo lo de la cirugía. Y yo voy y miro el contrato de transacción y decía que renuncio a cualquier reclamación penal, civil, que renuncio a utilizar medios de comunicación para informar a la comunidad sobre lo que me pasó. Así, ¿cómo no?
Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Pues yo no voy a demandar tampoco al médico. Pues cité una audiencia de conciliación en la Cámara de Comercio y yo lo que lo quiero es mirarlo a los ojos y decirle, doctor, ¿cómo es el negocio? Usted, esa señora es médico. Usted le causó un perjuicio. ¿Cómo así que es que le devuelve la plata y ya? O sea, no sea tan irresponsable. Usted me la deja igual como estaba, porque plata no necesitamos, pero sí que me la deje por lo menos como estaba. Es el tema de la reparación. Y obvio, uno como abogado, y les voy a ser honesto, ojo, esto hay que manejarlo con cuidado. Yo no voy a ir a la conciliación a amenazarlo, ¿no? Pero sí en algún momento de la conciliación le voy a decir, doctor, y esto no se ha dicho nada en Instagram ni nada, esperemos que no toque. Me está amenazando. No, pero ojalá que no me toque poner su foto en Facebook y mostrar las quemaduras de la niña, porque eso le puede hacer un desprestigio a nivel profesional muy fuerte. Y ojo, doctor, que hay un delito que se llama lesiones personales culposas y tampoco lo hemos hecho, y yo por eso le concilio rápido, porque ese delito prescribe en 6 meses, pero van 3 desde la quemadura aquella. Entonces no vaya a ser que usted termine en un proceso civil, en un proceso penal y en un proceso disciplinario ante juntas médicas de calificación o algo del tema disciplinario médico, no lo sé. Pero yo de usted lo llamaría a que negociemos, a que miremos a ver qué hacemos, cómo vamos a reparar esto. Mire, esta peladita lleva 15 terapias, como a $1.000.000, y sacando de plata de ella no creo que sea justo. Ojo, no le estoy diciendo que me dé plata para comprar carro y casa, le estoy diciendo que me repare. Y además que yo les digo una cosa, obvio, tasar el perjuicio ahí es difícil porque la niña o la doctora me dice, doctor, desde que me pasó la cirugía 2 meses después, todas las noches he llorado, porque se echa la culpa. Además dice, si seré bruta, yo tenía un gordito y mire cómo terminé. Obviamente yo le dije, no más, usted tampoco se eche más la culpa, porque usted pues tenía el derecho de querer ser más bonita, aunque ya lo era. Y por eso cometió un error, pero tampoco se sacrifique. Pero obvio, si yo lo voy a ir ¿en qué voy a hacer en la audiencia de conciliación? Pues lo voy a ir a medir, como que a mirar cuánto aceite tiene, doctor, ¿qué propone? ¿Qué hacemos? Si el tipo ya, por ejemplo, porque es que me dicen que trató de alterar una historia clínica, si yo veo que el tipo es desagradable y me quiere pasar por encima, bueno, yo también sé cómo se manejan las redes, yo también sé para qué sirve el derecho penal, yo también sé para qué sirve el derecho disciplinario y yo sé para qué sirve el derecho civil en un proceso de responsabilidad civil contractual. Obviamente porque es derivado de un contrato en una obligación de resultado, porque acuérdense ustedes que los cirujanos tienen obligaciones de resultado, no de medio. ¿Listo? Profe, Usted me quiere hacer una pregunta, cuénteme. Sí, Elkin, no le profe, escuchamos una todavía. pregunta. Hola, profe, ¿cómo estás? Buenas tardes para todos. Bueno. Bueno, pues básicamente es que en el caso que usted pone, yo creo que le hacen firmar a ella un documento. Entonces, cuando yo sé que usted lo que quiere es conciliar porque quiere resarcir los daños, en este caso físicos, no sea lo que dice usted, no, eso no es devolver la plata y nomás. Lo que yo quiero saber en ese orden de ideas, es el hecho de que cuando usted le hacen firmar eso, o sea, en últimas sí estoy, como dice, librando al médico de cualquier obligación basado en qué, no en la parte económica, sino en la parte de responsabilidad en el caso de hacer mal la cirugía. O sea, no sé si me estoy haciendo entender bien porque Ok. es como que yo digo, bueno, pues le hizo firmar eso, o sea, queda uno como quien dice a expensas de que si le sale bien, bien, y si no, también, porque la excusa es que todos los cuerpos no son iguales, ¿no? Todos no reaccionan a la medicina, todos no reaccionan entonces es un factor que también es importante porque esos casos son a diario, ¿no? Sí. Elkin, a ver, su análisis es muy interesante. Mire esto. Si yo llego a firmar ese contrato de transacción y recibo esos 18 millones de pesos que me ofrece el médico, si yo después me doy cuenta que la cirugía vale, por ejemplo, 50, volverla a poner en el estado en que ya estaba así de bonita y de saludable, pues obviamente cuando yo presente una demanda, ellos me van a alegar una excepción y esa excepción se llama transacción y van a decir, discúlpeme, pero esto ya está arreglado. Transacción, nosotros ya firmamos un contrato de transacción. Pues ella dijo que el perjuicio valía 18 millones, ahora vale 50, lo siento, pero usted ya transó. Y eso es una excepción, acuérdese, la transacción es una excepción. Acuérdese que es más, la transacción es una causal de sentencia anticipada. Entonces el juez dice, no, pues si ya transaron, se acabó esto,
y no prosperan las pretensiones del demandante y prosperan las excepciones de transacción del demandado y hasta luego, que les vaya bien para que arreglaron. Lo que es discutible, Elkin, y eso sí vale la pena discutirlo, es si también se cerrarían las puertas del escenario penal con esa transacción. Yo soy de los que creo que no. Lo que pasa es que el tema indemnizatorio sí, pero usted me entenderá que yo puedo llevar al tipo a un debate penal y lo pueden condenar, pensemos, y le ordenan 24 meses de prisión y le dan domiciliaria. ¿Y yo qué gano con eso? Si no me paga nada, porque lo patrimonial sí quedó en la transacción. Es decir, yo a lo patrimonial sí le cierro las puertas, pero ya a lo penal no, porque es un delito y el delito lo persigue el Estado, y usted tampoco me va a decir a mí hasta dónde puedo llegar, Estado, porque yo tengo, aunque es un delito querellable, obviamente, porque este delito querellable. Entonces, algunos podrían llegar a decir, no, en el proceso penal también puede aparecer y decir, un momentico, transacción, y como es querellable ya termina el proceso porque ellos ya conciliaron, ya negociaron. Es discutible, pero a mí me parece que la acción penal no es tan fácil de renunciar, pero mi objetivo, que es el dinero, porque es que, Elkin, yo no soy frío, yo no soy calculador, pero a mí me contratan es para la plata, o sea, entonces, ¿para qué? No será para los consejos, para ayudarle a salir adelante, no, pues a mí me llaman para que le representen dinero el perjuicio y se lo paguen, esa es la situación, y con la transacción sí quedaría cerrado esos espacios de liberación en torno a lo patrimonial, en mi concepto, y los jueces serían muy dados a decir, no, ya hay una transacción, lo siento. Desde lo penal una condena, pero ¿y si no tengo ningún efecto frente a la condena, ningún efecto pecuniario, porque lo pecuniario ya está saldado? Pues no hice nada, lo termino metiendo en un problema, pero sin ningún tipo de beneficio. Es como, por ejemplo, cuando usted denuncia a un abogado disciplinariamente, al abogado le pueden suspender la tarjeta profesional 2 meses, 3 meses, y usted decir, ¿y lo mío? No, lo suyo no, inicie un proceso si quiere de responsabilidad civil contractual o algo, pero allá está la sanción para el abogado, pero no por eso le van a dar dinero a usted. Y entonces usted cómo queda reparado. No, bueno, logré un objetivo y era que lo sancionaran, sí, pero su reparación no la tiene. ¿Listo? Gina, tú me quieres comentar algo, cuéntame. Sí, señor, Listo, profe. doctor, muy amable, muchas gracias. Profe, en este caso específico, que pues entre comillas he vivido eso, porque yo también me he sometido a cirugías estéticas, uno antes de firmar el contrato para tú poder entrar al quirófano, firmas un contrato supremamente largo, obviamente, pues yo lo leí y en el contrato decía específicamente, o sea, tú no puedes empezar acciones legales, o sea, con mi cirujano, ¿no? No sé. Decía que yo no podía iniciar acciones legales en contra de él y que yo me iba a entender de ahí en adelante con la aseguradora. En ese caso, ahí entraría únicamente, ahí ya no se demandaría al doctor, sino a la aseguradora. No entiendo. O sea, Gina, siendo lo que específico. pasa es que, lo que pasa es que los médicos han sido muy astutos y les han ayudado gremios de asociaciones médicas que los defienden para esos menesteres. Es decir, han programado unos documentos que antes de una cirugía casi que usted le toca decir, y si el médico me hace algo, que me toca ir a pedirle disculpas, porque Así tampoco, fue. ¿cierto? O sea, me quemó y yo, pero doctor, disculpe, me conozco, usted me hizo firmar casi que me vas a echar a la cárcel es a mí por haberme quemado. Eso no es tan válido porque es que obviamente lo que dice Elkin, por ejemplo, y lo alcanzó a decir de que no, que los resultados son, pero es que hay que bajarlo más a lo terrenal, y la obligación de un esteticista, de un médico cirujano, es una obligación de resultado, no de medio. Entonces, por más que usted firme, obvio, él me va a salir con eso en la contestación, muy seguramente, pero un juez va a tener que valorar si el daño o el evento que yo le estoy reclamando es producto de que hay malas sensaciones en lo visual o que finalmente sí cometió un error. Es que el tipo en mi caso la quemó, o sea, tiene quemaduras. Yo tengo la foto aquí, pero me da pena. Bueno, además no está la cara de la muchacha y yo no sé si se vea por acá, pero tiene unas quemaduras fuertes, fuertes. Entonces, ese consentimiento y esas situaciones en algo alivian la carga del médico, pero tampoco como para decir que yo no puedo accionar, porque es que ese es un tema salido de las posibilidades de la cirugía y era que la quemó. Entonces, si ya es estético, si yo no quedé, pues obviamente aquí dijo usted que no le garantizaba nada. Esos consentimientos previos tienen su veneno, pero tampoco son sepultantes como para decir que es que yo no tengo ninguna posibilidad porque firmé eso. No, eso hay que mirar cada caso en particular, mirar cuál fue la afección y si esa afección supera ese consentimiento que usted dio, porque sí, dicen, entonces si no la opero.
si usted no me firma esto, no lo opero. Sí, profe, y así funciona. Realmente con todo, si tú no firmas, pues obviamente no, se cura males. Ok, sí, pero no da para tanto, o sea, no da para imposibilitar una acción médica, porque cuando el tema es salido de la lógica de lo que es una cirugía y ya trasciende a un daño, a mí me parece que esos consentimientos no tienen ningún tipo de operatividad frente a las reclamaciones de perjuicios que se pueden hacer. Hacen algún efecto, pero no del todo porque resiste la acción todavía. Y no es que tengas que no demandarlo a él, no, yo lo demando a él, así haya firmado eso, ella lo firmó, yo lo demando a él y él va a tener que llamar a la aseguradora. Lo que uno ve, Gina, es que, y aquí sí les quiero contar también la realidad, es que normalmente ellos llaman sus aseguradoras y ellos tienen contratos para todo. Es que a los médicos, por ejemplo, si tú eres médico y vas a trabajar en la Ardila Lule, un mes te van a hacer firmar unas pólizas o vas a tener que llevar unas pólizas de responsabilidad civil, extracontractual, contractual, pólizas de cumplimiento, de todo. Tienes que ir muy bien rodeado de seguros para que te reciban. Entonces, finalmente, yo te digo honestamente, eso ni siquiera lo pagan los médicos, eso lo pagan las aseguradoras. Entonces, él llama en garantía a la aseguradora llega y llegas a negociar y dice, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Espere, ¿cuánto vale ese perjuicio? Normalmente estos procesitos, yo les cuento algo, son buenos es porque las aseguradoras llegan y pagan. O sea, mi experiencia siempre es que la aseguradora llega y paga. Si yo no me estoy inventando el daño, ¿no? Pero en este caso, ¿cómo me lo estoy inventando? En el caso del hotel, ¿cómo me lo estoy inventando? En el caso del estudiante de la UNAV que lo agraviaron, ¿cómo me lo estoy inventando? No, hay un perjuicio y normalmente esos perjuicios los pagan las pólizas de seguros, pero yo sí demando al médico y a él solamente, y el médico llama en garantía a la aseguradora y la aseguradora viene y ocupa ese lugar y entra a indemnizar y normalmente indemnizan. Eso es una indemnización de, qué sé yo, 100, 150 millones que se puedan llegar a pedir. Listo, profe, muchas gracias. Vale. ¿Alguien más? ¿Alguien más quisiera hacer algún comentario o no? ¿No? Profe, Vamos qué bien. bueno. Sí, cuénteme, Gabriel. Doctor Profe, Gabriel. algo parecido al ejemplo que usted hablaba del hotel. Hay veces vemos en las noticias el mismo charquito de agua en los centros comerciales y vemos también los accidentes con sobre todo personas de la tercera edad cuando van a estos sitios y se resbalan. Cierto. Cierto, doctor. Y lo que pasa es que en Colombia y en estos países no hemos desarrollado el Instituto de la Responsabilidad Civil como se ha desarrollado en Estados Unidos o en Europa. Los que han ido a Estados Unidos no me dejan mentir. Ustedes sí ven que por las carreteras están los anuncios de los abogados diciendo, peleándose el negocio de responsabilidad. Algún accidente o algo, llame a tal. Y ponen sus teléfonos y todos. Ellos se promocionan en las vías de Estados Unidos. Uno por donde, pues bueno, yo no conozco todo Estados Unidos, pero las zonas que conozco siempre he visto en las carreteras el nombre del abogado con su FED y su teléfono. ¿Por qué? Porque ellos sí tienen ese tema del perjuicio y de la tasación del perjuicio demasiado estricto. Mire, por ejemplo, hay una serie en Netflix de los atentados del 11 de septiembre, cómo terminaron indemnizando a las víctimas del atentado, porque sabían las reclamaciones que se venían producto de esas situaciones. Entonces, se hicieron decían que si todos llegaban a presentar abogados y reclamaciones, eran 2 vuelos, eran mucha gente afectada, todos los que murieron en las Torres Gemelas, eso podía desestabilizar la economía de Estados Unidos. Entonces el Estado mismo, antes de que eso pasara, buscó bufet de abogados para buscar indemnizaciones antes de que colapsaran el sistema, y casi que todos llegaron negociados, o sea, todos se les terminó pagando. Los que demandaron creo que fueron contados con las manos, o sea, después de que habían 5.000, 6.000 personas por reclamar. Una reclamación en masa de eso, yo no sé, una acción de grupo ante la aerolínea, contra las torres o contra labor de protección del Estado, demandas contra el Estado, arruina el sistema económico de Estados Unidos. Entonces, es el tema de la indemnización mucho más desarrollados en Estados Unidos, en Europa, que en Colombia, donde todavía nos da miedo reclamar los perjuicios. Y no cuantificamos bien los perjuicios y nos parece mucho dinero muchas cosas. Somos tímidos. Es más, los abogados normalmente, yo escuchaba una vez a Juan Carlos Henao, el que era el rector del externado, diciendo, cuando vayan a pedir un perjuicio, yo no sé por qué los abogados, por ejemplo, solo piden dinero. ¿Por qué no piden, por ejemplo, una silla de ruedas eléctrica para el que quedó minusválido y se pueda desplazar? No la silla de ruedas de darle, sino que tenga toda la tecnología. ¿Por qué no piden eso? ¿Quién dice que esa pretensión no es válida?
¿Por qué lo tasamos todo en monedas? ¿Por qué no podemos también una condición de vida? Y yo decía, oiga, de verdad, somos muy aferrados a los formatos y a pedirlas, a tasar en números y en cifras, pero no pedimos ese tipo de emolumentos que tienen fines indemnizatorios por un perjuicio causado. ¿Listo? Pero sí falta desarrollar mucho el Instituto de la Responsabilidad Civil. Entonces, bien, nos ha quedado claro en esta, como lo que llamaría yo como una primera jornada de análisis que estamos haciendo, nos ha quedado claro cuál es el proceso. Ojo, los procesos ya no se les puede olvidar, los que van a salir a litigar y bueno, los que ya saben, los procesos básicamente en Colombia son 4, declarativos, ejecutivos, liquidatorios y jurisdicción voluntaria. Eso no se les puede olvidar nunca. Los declarativos son 2, el verbal y el verbal sumario, pero hay unos que se llaman declarativos especiales, que son 4, si quieren lo repito. Expropiación, deslinde de amojonamiento, divisorio y monitorio, que es el nuevo, porque es que antes estaba solo expropiación, deslinde, amojonamiento y divisorio, pero ahora metieron el monitorio. Esos son los declarativos. Los ejecutivos, realmente los ejecutivos solo hay uno. Lo que pasa es que hay unos ejecutivos que tienen, por ejemplo, hipoteca o prenda, pero en últimas las disposiciones son comunes en los ejecutivos. Los liquidatorios, que son la tercera clase de procesos, los liquidatorios son las sucesiones, la liquidación de sociedad conyugal, liquidaciones de sociedades patrimoniales, liquidaciones de sociedades comerciales. Es decir, en el liquidatorio yo voy a un juez, a un proceso liquidatorio no para que declare nada. ¿Qué voy a declarar? ¿Que mi papá se murió? No, pues eso ya no. ¿Qué voy a ejecutar? ¿Que mi papá me...? No, nada. Entonces voy a repartir. Los liquidatorios es para repartir. Una torta y repartirla como le enseñaba a uno el profesor de sucesiones. Avelino, a los que nos dictó Avelino, o los nuevos profesores de sucesiones. Avelino era un magistrado de la sala civil que dictó en la UNA, pero yo creo que dictaba en todas las universidades. Yo dictaba en varias y él en todas dictaba. Dictaba en todas las universidades de Bucaramanga. Muy bueno, además, no es que lo esté cuestionando, es que por lo bueno que era, dictaba en todas. Entonces, ese es el liquidatorio. Y los otros procesos son los procesos de jurisdicción voluntaria, donde no hay demandantes ni demandados, sino interesados peticionarios. Ojo que ustedes tienen mucho que avanzar en el derecho, todavía hay mucho que estudiar. Por ejemplo, en los procesos de jurisdicción voluntaria, revisen todo eso, la ley de apoyos que está actualmente, ¿no? Hay unos procesos de jurisdicción voluntaria donde la persona que necesita un apoyo va y se lo pide a un juez de manera voluntaria. Pero si la persona que necesita un apoyo no lo puede pedir porque lo va a pedir un hijo o el esposo o algo, tienen que irse a un proceso verbal sumario. Esa ley de apoyos es importante a los que les guste litigar en derecho de familia. Entonces, ojo. Como a mí me ponen a hablar de la responsabilidad civil, pues yo parto de estos casos para explicarles lo que les estoy diciendo. El que le cause daño a otro tiene que repararlo. Ya vimos el proceso es el de proceso declarativo, verbal, por regla general, o verbal sumario si es de mínima cuantía. ¿Cómo tengo que agotar conciliación? Sí o sí. Lo que pasa es que le puedo sacar el cuerpo a la conciliación, pero tengo que tener muy claro y con mucho cuidado la medida cautelar que voy a pedir para que sea de recibo y para que yo me pueda evitar el requisito de la audiencia de conciliación como requisito de procedibilidad. Vienen otros temas, por supuesto, tan interesantes como los que hemos visto, supongo, que es el perjuicio directo y el perjuicio indirecto, o el perjuicio como indirecto llamémoslo como heredado y el directo llamémoslo el personal. Entonces, ojo con lo que les voy a plantear aquí para que lo vayamos desarrollando. Cuando una persona, por ejemplo, vamos a suponer que es un peatón, es arrollado por un vehículo, pues obviamente ese peatón va a iniciar un proceso de responsabilidad civil extracontractual. Eso es indiscutible, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues le causó un perjuicio, pero no hay de por medio un contrato. Él iba pasando la carrera 15, venía un bus y se lo llevó. Normalmente uno espera, suena tonto, pero uno espera que el que lo atropelle sea un bus o una empresa de taxis o algo, porque si es un particular que no tiene nada, pues obviamente usted está en un grave problema de indemnización porque nadie lo va a reparar, porque esa persona no tiene ni siquiera pólizas. Normalmente los vehículos en Colombia van amparados con un SOAT o un seguro obligatorio de accidentes de tránsito, ¿cierto? Se supone que todo vehículo para andar en este país tiene que tener un SOAT. Entonces, si causa un daño, pues el SOAT inmediatamente del vehículo trata de atenderlo. Es como una protección
para el perjuicio que yo pueda causar porque estoy desarrollando una actividad de peligro, una actividad de riesgo, y es manejar un rodante, un vehículo. Entonces tengo que tener SOAT. Pero hay otros vehículos de otras personas o de las mismas que simplemente dicen, no, yo quiero un apoyo más fuerte. Yo quiero que si llego a cometer algún tipo de afectación o si me llegan a robar el carro, pues me voy para una compañía de seguro y contrata un seguro que se llama todo riesgo en vehículos, ¿cierto? O seguros de responsabilidad civil. Entonces, ese no es obligatorio, pero una persona que tenga un vehículo puede ir a comprarlo. Los que desarrollen servicio público en Colombia tienen responsabilidad civil contractual y extracontractual. Ustedes me van a decir, venga, pero ¿contractual con quién? Pues con los pasajeros. Si voy en un bus y afecto a un pasajero, pues la póliza que van a reclamar es la póliza por responsabilidad civil contractual. Pero si yo voy en un bus y atropello al de una moto, pues la póliza será la responsabilidad civil extracontractual, la que voy a tratar de reclamar. Entonces el abogado tiene que tener mucho ojo a quién le va a reclamar y cómo le va a reclamar. Porque uno la primera reclamación que haría es, por ejemplo, si hay un muerto, el SOAT. El SOAT en Colombia paga a una persona que fallece en un accidente de tránsito, no sé, está como en 35 millones de pesos esa indemnización. Pero ya si el vehículo tiene un seguro de responsabilidad civil bueno, pues obviamente puede llegar una indemnización interesante para la víctima. Pero entonces, ojo con lo que voy a plantear acá. Vamos a suponer que, a ver, les voy a contar este caso que nosotros llevamos en Bucaramanga, sí, porque era de mayor cuantía, pero ocurrió, yo soy aquí demandado, les aclaro, ocurrió en la vía que de Bucaramanga, o bueno, que de Florida Blanca conduce, que de Piedecuesta conduce a Bucaramanga, por el sector por allá de Platacero. Ese accidente, ¿qué fue lo que pasó para que ustedes más o menos miren cómo se tasan los perjuicios? Porque ya nos vamos a meter al tema de los perjuicios y de la responsabilidad directa o personal y la indirecta o heredada. Viene un señor saliendo de Piedecuesta con una dama en una camioneta Toyota. Él, honestamente, él es el conductor y la dama es la mamá de mi cliente, que la van a traer hasta una clínica de Bucaramanga para una observación normal, pero es una señora. Entonces él sale de su camioneta desde Piedecuesta y viene por la autopista que de Piedecuesta conduce a Bucaramanga y por el sector como de Platacero, como de Mensulí, por ahí, la camioneta se frena porque presenta un desperfecto mecánico. Son las 7:30 de la mañana, es un miércoles de un día entre semana, esa vía circula demasiado tráfico, entonces él va por el carril derecho, no va a mucha velocidad, va a una velocidad moderada. Acuérdense ustedes, ojalá que todo el mundo entendiera eso, que el que va a andar en Colombia o en todas las vías del mundo coge la izquierda. Bueno, mentira, en todas las vías del mundo no, porque hay direcciones opuestas en otros países. Entonces, pero digamos que la normalidad. Él iba por la vía derecha, llevaba una velocidad moderada, yo creo que iba como a 60 kilómetros por hora. Él siente que el vehículo se frena porque yo estuve averiguando y las camionetas Toyota tienen un sistema de seguridad que ante un desperfecto mecánico, y este era en la dirección, el vehículo se frena para evitar un accidente. Entonces a él el vehículo se le para, cuando a él se le para, él ve que el vehículo no le responde, entonces se baja, ve que vienen muchos carros, trata de dar vía y coge el vehículo, la señora sí está atrás, y lo empieza a empujar hacia la cuneta para sacarlo de la vía, para que no pueda causar ningún agravio. Él sudando ahí se lo lleva contra el andén, lo encuneta hasta donde más puede, porque es que hasta ahí ya llegaba el andén. Entonces encuneta la camioneta y cuando termina de encunetarla, eso ocurre en 5 minutos, mientras la empuja, porque ya la llevaba pues a orilla de carretera, pero tocaba otro empujoncito. Él se va hacia adelante a mirar cómo quedó encunetada, se está dando cuenta que la logró ya meter bien, que ya no necesita nada más, cuando siente un golpe por detrás, 2 niñas en una moto y vuelan, se pegan con la parte de atrás de la camioneta y vuelan disparadas por el golpe que recibieron. ¿Listo? Ese es el episodio. Entonces, 2 damas vienen en una moto, vienen 2 hermanas, van para la clínica Carlos Ardila Lule, creo que es donde trabajan ellas 2.
y pues impactan por la parte de atrás izquierda de la Toyota y vuelan y tienen unas afectaciones muy fuertes. O sea, brazos, piernas, rostro, quedan bastante maltrechas. ¿Listo? Viene el tema de cuantificar los perjuicios y de qué perjuicios se pueden reclamar. Ojo con lo que voy a decir acá, que voy a exagerar el caso para que ustedes me entiendan. Si una niña de estas, pensemos que la que va piloteando la motocicleta fallece, vamos a suponer que golpea, entra en un estado de coma, dura 2 meses en coma en la clínica y finalmente fallece. Ese podría ser el episodio. Y la otra, simplemente pues está bastante afectada, pero logra sobrevivir. Voy a suponerlo, porque eso no fue lo que pasó, ellas no se murieron, ellas terminaron arreglando la situación con nosotros. El hecho es que nosotros en la Toyota tenemos un seguro de responsabilidad, tenemos el SOAT, obviamente, y tenemos el seguro de responsabilidad civil extracontractual con una compañía que nos garantizaba ese tipo de perjuicios. Se paga un seguro más o menos como de 3 millones al año para ante cualquier contingencia de ese tipo y unas coberturas bastante interesantes. ¿Listo? Vamos a suponer que la niña que va piloteando entonces la motocicleta fallece. Esos 2 meses que la niña fallece o que tuvo, por ejemplo, en estado de coma, le ocasionan un perjuicio personal a ella, ¿cierto? Un perjuicio que tiene ella, pero otro es el perjuicio, por ejemplo, de sus hijos o de sus padres. Entonces, el perjuicio de ella es un perjuicio que se hereda por el hecho de la muerte. El dolor y el sufrimiento de ella por los 2 meses en la clínica tiene una valoración. Pero también hay que reclamar un perjuicio y un dolor heredado, obviamente ese, y un perjuicio y un dolor directo, ya de los que van a reclamar, de los que son sus hijos. Por ejemplo, vamos entonces a pensar que la señora tiene 2 hijos de 18 años, para no meternos en temas de capacidad. Los 2 hijos podrían, de entrada, en un tema de orden civil, reclamar los perjuicios que le heredó su señora madre por los 2 meses de padecimiento que tuvo, lo que valió, por ejemplo, los gastos de intervención, el dolor, lo que la tuvieron con cuidados especiales en una UCI, supongo, si es que no han sido pagados, porque acuérdense que el tema es indemnizatorio, es indemnizar, no es enriquecer. Y los perjuicios que ellos tienen de ellos, personales, por su dolor, por su afectación. Hay unos perjuicios heredados y hay unos perjuicios personales. Todos estos perjuicios en un marco de responsabilidad civil extracontractual, porque el accidente lo da, ¿cierto? Pero cosa muy diferente es, por ejemplo, si el que fallece es una persona que viene en un bus de Copetrán. Viene de pasajero en un bus de Copetrán y el bus de Copetrán se accidenta. Esa persona, por ejemplo, que duró 2 meses en coma después del accidente, mire lo que pasa acá. Si está en el bus de Copetrán como pasajero, la responsabilidad que van a reclamar sus herederos, el daño de él, es una responsabilidad contractual, derivada del contrato de transporte. Pero la responsabilidad de la que van a reclamar sus herederos es una responsabilidad extracontractual, porque los herederos no han suscrito contrato de transporte con Copetrán. Entonces aquí empieza a haber un juego de palabras y de reclamaciones muy interesantes de quién tiene legitimación por activa y quién tiene legitimación por pasiva. Yo creo que yo en alguna clase, y no sé, yo creo que el doctor Ramón conoce de la situación que voy a contar, además que los conozco a los implicados y fueron o son amigos míos todavía. Yo no sé si Ramón se acuerde una situación de una estudiante de Derecho en la época de nosotros que se pusieron a tomar al frente de la universidad y en algún momento dijeron, vámonos para la Mesa de los Santos, y a la niña no la querían llevar, pero finalmente la llevaron y la subieron adelante y la camioneta se accidenta en Cañaveral
y ella tiene unos perjuicios. ¿Se acuerda, Ramón? Sí, creo que usted Re- sabe de quién re- estoy hablando. recuerdo perfectamente el caso porque conozco a los implicados. Sí, yo también y son mis amigos. Yo, contarle que usted no hubiera ido en esa camioneta, que eso sí era lo que me preocupaba. No, señor. Listo. Entonces, cuando una persona se sube al vehículo de otra, celebra un contrato de transporte. Muchos han discutido de si el transporte siempre es oneroso. El transporte puede ser gratuito, pero implica unas responsabilidades. Entonces, esa niña finalmente terminó reclamándole al conductor de la camioneta que le pagara sus perjuicios y se los tuvieron que pagar en buenas cantidades porque hay una responsabilidad contractual. Ah, pero es que yo no le pagué un peso por el contrato de transporte ni le cobré. No, no importa, pero cuando usted permite que aborden su vehículo, usted celebra un contrato de transporte y tiene una obligación de resultado, llevarla sana y salva a su lugar de destino. Si algo ocurre, usted es el responsable. Tendríamos que mirar si no fue imprudente algo, pero así no lo haya sido, usted le tendrá que responder en un contrato de transporte. Entonces mire cómo empiezan a manejarse el tema de la legitimación y todo eso. De la parte pasiva y de la parte activa, es decir, quién es el demandante y quién es el demandado, cuando una persona se muere, cuando una persona vive, quién reclama. Porque ahí viene el tema de la responsabilidad. Vienen dos temas, la responsabilidad civil contractual y extracontractual. Y viene el tema de la responsabilidad directa o la responsabilidad heredada. Y ese será un tema que quiero tocar ahorita, pero nos vamos a tomar un cafecito, 15 minuticos, descansamos y empezamos a mirar el tema. No sé si hasta el momento quieran hacerme alguna recomendación, vamos bien, nos falta algo. Profe, yo le No, Alguien me iba a decir algo, María, no sé si tú. profe, creo que era Claudia y después hago yo mi pregunta, pero creo que le iba a preguntar algo. Ok. profe, mi ¿Quién me pregunta es, quiere? uno no puede llamar, en ese caso que usted nos contó de la camioneta que se frenó por la marca, por el mecanismo de la marca, uno no podría llamar en garantía a Toyota, ya que gracias al mecanismo se frenó, digamos que está en una autopista y se frena de la nada. Sí. No lo descarte, no lo descartes. Sin embargo, lo que pasa es que Toyota va a aparecer y va a tener una excelente posición de defensa. Y va a decir, es que es un mecanismo que después de muchos años hemos estudiado que puede ser el mejor. Nosotros en nuestros dispositivos bloqueamos el vehículo, pero es que porque si tiene un problema en la tracción o en la dirección o algo puede ocasionar una tragedia peor. Entonces es un tema de protección del cual nuestros compradores saben y la camioneta nosotros lográbamos probar que hace 15 días había entrado a mantenimiento y fue que quedó mal adaptado a algo. En algún momento se pensó que podían demandar al distribuidor de Toyota en Bucaramanga, pero finalmente las damas no lo hicieron. Pero no lo descarte. Lo que pasa es que sería hilar muy delgado. Ya viene un tema de penal, quizás de pronto revisar imputación objetiva y todo ese tipo de situaciones, hasta dónde es el causante del daño efectivamente la Toyota por bloquearse, porque la Toyota lo que está mostrando es una condición de seguridad. Ya el problema es de quien no, al bloquearse no la llevó a un buen término, a una vía para no generar ese tipo de siniestros. Pero no lo descarte, pero sería mucho más complejo, pero sí en una legislación más avanzada, yo creo que el mismo Toyota y el distribuidor habían tenido que responder. María y Ramón, cuénteme, María. Profe, es que yo tengo una pregunta, digamos que hablando de, pues, del ejemplo que ustedes estaban mencionando ahorita de la muchacha de la universidad o inclusive pensando en la posibilidad en el ejemplo anterior que hubiese una culpa exclusiva de la víctima, digamos que es una pregunta que solamente voy a resolver cuando pues yo digamos que esté en el ejercicio, ¿no? Digamos que es más beneficioso conciliar, así haya una culpa exclusiva de la víctima, digamos que yo tenga como probar que hay una culpa exclusiva de la víctima, o es mejor pues que se cumpla el requisito, que ellos inicien y dentro de las excepciones ya presentar, digamos que la culpa exclusiva de la víctima, o si funciona mejor conciliar llamando a la aseguradora. Ok, María, mira, tu pregunta es muy interesante y yo te la voy a resolver cuando te resuelva el caso. ¿Por qué? Porque mi argumento de defensa no fue una culpa exclusiva de la víctima, fue una culpa compartida. Y yo busqué peritos, y ahorita te voy a mostrar si quieres un dictamen pericial, lo voy a buscar, el que yo pretendía, llevé a ese proceso, lo que pasa es que finalmente no lo discutimos porque conciliamos, donde demostraba
y a través de derechos de petición y autoridades viales y todo, que en esa vía se podía circular máximo a 60 kilómetros por hora. Y para que hubiese ocurrido ese accidente, esas niñas tenían que ir mínimo a 90 kilómetros por hora. Esa era mi teoría. Y creo que eso también llevó a conciliar, porque ellas estaban pidiendo como 600 millones de pesos. Claro, es que quedaron vueltas nada. Pero obviamente terminamos conciliando por 105 millones de pesos porque la abogada de pronto dijo, pero espéreme, aquí puede haber una culpa compartida. Y yo sé que yo se la iba a aprobar a la juez, lo que pasa es que el debate a pruebas finalmente no se abrió. Entonces ya te voy a explicar cómo se resolvió ese debate y al resolver eso te voy a dar respuesta a tu pregunta. Doctor Ramón. Gracias, doctor Juan Carlos. No, un par de observaciones con respecto a lo primero del accidente de la camioneta. Lo que pasa es que ese tipo de mecanismos que instalan en los vehículos lo que hacen es minimizar el riesgo para eventualmente no causar un perjuicio mayor. ¿Sí? Eso no le va digamos, a quitar al 100% de que no va a pasar nada. Entonces, como usted bien lo dice, de ahí de pronto Toyota se hubiera podido agarrar para decir, nosotros hacemos todo lo que está a nuestro alcance para que lo que suceda sea lo menos gravoso posible, pero no garantizamos el 100% de que no pase nada. Y lo otro con respecto al caso de las personas que iban en la camioneta es más como un llamado a que todos, no solo los jóvenes, sino todos estemos muy pendientes con esas cosas, porque en ese tipo de eventualidades se dejan a un lado lo que son amistades y ese tipo de cosas, porque ellos eran compañeros de clase, y lo digo con conocimiento pleno de causa, y sé que usted también lo sabe. Entonces, hay que tener mucho cuidado en ese tipo de situaciones, porque cualquier tipo de amistades o afectos se hacen absolutamente a un lado cuando ese tipo de, ¿cómo le digo? Como de siniestros ocurren y se entabla una controversia litigiosa y ahí no hay amigo y no hay cariño. Cierto, a indemnizar usted no, vea que yo iba gratis de malas, usted podrá ser mi compañero y todo, pero me tiene, y la niña quedó bastante grave, es que ella quedó en estado de coma. Yo inclusive con ellos compartí hace poquito por allá en Chía, estuvimos compartiendo y nos acordábamos de algo, pero yo no era mi curso, era su curso, creo, ellos eran de su curso. Exactamente, era mi curso, por eso lo conozco plenamente. Sí, listo. Entonces, porfa, nos tomamos 15 minuticos, son las 3:32, 3:45, 3:46, nos echamos un cafecito y nos reactivamos porque creo que todavía hay bastante por hablar. ¿Listo? Ok. Listo, profe. Vale, ya volvemos. Gracias, profesor, okay. muy amable.